Buenas noches, estimados estudiantes. Entiendo que ya terminaron. Sí, vamos a continuar con estos 20 minutitos, breves indicaciones. Estaba viendo los comentarios, me alegra mucho que les haya ido bien y sobre todo les haya interesado esta parte de la corriente que el compañero maneja. Antes de iniciar, ¿alguna pregunta, algún comentario? Magíster, buenas Buenas noches. noches. Solo bueno por agradecerle que nos haya Que nos brindado haya la brindado la oportunidad de oportunidad de tomarnos un tomar. poquito de su tiempo, de sus horas, como para poder brindarles la capacitación a los compañeros. No, no se preocupen. De hecho, es bastante interesante porque eso podrían ustedes tomar como una idea a dónde quieren ustedes orientarse, porque el compañero habló sobre los principios del cognitivismo, creo que es, o conductismo, y eso es una de las corrientes que ahorita está tomando bastante auge a nivel terapéutico. Y sería interesante que ustedes puedan en algún momento especializarse dentro de esta área para brindar la parte terapéutica. Eso es el paso siguiente que ustedes deberían hacerlo en algún momento como tal. Y me alegro mucho que les haya ido bien. Conozco al compañero y sé sobre sus capacidades y sus habilidades en cuanto a esa área. Bueno, para el día de hoy teníamos que analizar los casos en cuanto al que les envié al chat. Brevemente, ¿quién tiene el diagnóstico? ¿Qué pasó? ¿No analizaron, no revisaron, no leyeron el caso? Creo que no han leído el caso. La próxima va a tener que ser calificado para que puedan ustedes cumplir con las actividades. Señorita Valdés. Buenas noches, magister. No estoy segura, pero puede ser una bipolaridad, porque tiene como tendencias a la depresión y también otra parte que señala la madre de agresividad. ¿Alguien más? Depresión grave, magíster. ¿Por qué, señorita Costa? Porque desde un inicio empezó con la depresión y se fue aumentando hasta que cogió, digamos, los vicios que le aumentaron, tal vez. Ya, y en cuanto a los delirios que menciona tener en la parte de examen de funciones, alucinaciones auditivas y visuales, Entonces no es. Perdón. ¿vieron el DCM?
Sí es, hay una característica de la parte de la depresión mayor que podemos nosotros catalogarla con alucinaciones, ¿sí? Producto como tal de este estado mental de la persona. Dentro de este punto sí es como tal este diagnóstico de una depresión mayor. No puede ser bipolaridad porque no hablamos de unos estados de manía. Si ustedes le ven el caso, no nos refiere picos de manía o de hipomanía al menos. Siempre nos está hablando desde el principio o desde la historia de vida de la persona que tuvo una desesperanza, que no tuvo buena relación con sus padres, que siempre estuvo aislada, que en el colegio refiere que le hacían bullying, que tiene muy cerrado su círculo social. De igual manera, acepta la parte de la violencia intrafamiliar, la situación de infidelidad dentro de la relación que aquí refiere. Podemos hablar de ciertos rasgos de dependencia de la personalidad, pero eso, dentro de toda su historia de vida, siempre nos está orientando a este tipo de depresión. ¿Ok? Entonces, recuerden siempre tomar en consideración todo lo que nos dice, sacar signos, sacar síntomas. ¿Por qué? Porque esto es importante para nosotros poder catalogar o brindar un diagnóstico y posteriormente sí plantear algo terapéutico. Dentro de esto, el día de hoy nosotros teníamos que revisar la parte de los reactivos psicológicos que podemos utilizar. Por situaciones de tiempo porque no podemos no completar esta parte, lo que sí ya no haríamos a mayor profundidad el caso práctico, pero vamos a ver detenidamente esta parte aquí que no es larga en sí, es bastante sencilla de entender. En cuanto a la utilización de los reactivos psicológicos, entiendo que ustedes están ya revisando lo que es la materia de psicometría. Esta materia nos permite a nosotros conocer sobre estos instrumentos que nos permiten de una manera científica, de una manera em, cuantitativa y cualitativa en algunos test, evaluar como tal características psicológicas de un sujeto. Es importante tomar en consideración que estos reactivos psicológicos no nos dan un diagnóstico, solamente nos dan un apoyo o una base y el que pone el diagnóstico o el que realiza el contraste son ustedes como futuros profesionales. ¿Por qué? Porque el reactivo psicológico me arroja un resultado, pero muchas veces hay casos en los que pacientes manipulan como tal o conocen estas pruebas. Y ahí depende de la experticia psicológica para yo poder definir, no, la persona tal vez me refiere a esto, pero está más orientada a esta parte. Puedo hacer nuevamente un test. Dentro de esto, de los reactivos psicológicos, nos habla que tenemos algunos tipos, o dependiendo el caso, dependiendo de lo que nosotros deseamos analizar, vamos a ir orientándonos para qué tipo de test voy a utilizar. Por ejemplo, un test de inteligencia. Entiendo que están revisando ya esta parte de la psicometría. ¿Qué test está estandarizado a nivel internacional para nosotros poder evaluar inteligencia? El WIS. El WIS, y en este caso se divide en tres, ¿no es cierto? Porque se divide a tres grupos etarios, ¿sí? Este WIS es bastante interesante, el WIPS, el WISE y el WIPSI, y este es bastante interesante, ¿por qué? Porque nos permite evaluar el coeficiente intelectual de la persona, pero no las habilidades intelectivas. ¿Y quién evalúa estas habilidades intelectivas? Son ustedes como psicólogos. ¿Por qué? Porque el coeficiente intelectual puede, desde que le aplicaron la prueba, puede permanecer toda su vida. Pero las habilidades intelectivas que el niño desarrolla o que la persona desarrolla va a depender del nivel de estimulación que ustedes le brinden. Y eso es algo interesante porque nosotros trabajamos, si nos orientamos a esta parte, a potenciar estas habilidades como tal. Por otro lado, nos dice el de personalidad. ¿Cuál creerían ustedes que podemos utilizar en la parte de personalidad? El 16BF. Muy bien, el 16PF, el MMPI. ¿Cuál CPS. más? El El CPS. Medium, el CPS, el Medium. También son test que, si ustedes ven, son bastantes preguntas, es bastante extenso. Muchas veces se lo aplica en 2 sesiones, pero esto es con la finalidad de ¿qué? De ver que la persona no pueda manipular estas preguntas. Porque si ustedes ya han revisado estos test, ¿qué es lo que hay? Hay preguntas de contraste. Es decir, en la primera me pregunta, ¿me gustan las fiestas?
Y en otra pregunta más aislada me dice, soy una persona introvertida. Y yo coloco en la primera pregunta, sí, me gustan las fiestas. Y después también coloco, sí, soy una persona introvertida. Ya hay, en este caso, un desajuste de información. Y así estas preguntas son como contraste para tratar de averiguar a mayor profundidad qué es lo que pasa con la persona, cuál es su personalidad en sí. Los test neurológicos. Cuando hablamos de test neurológicos, ¿qué vamos a nosotros evaluar? Desde la parte de psicología. El desarrollo neuronal. Funciones neurológicas. ¿Y cuáles son estas funciones neurológicas? Funciones cognitivas, no se olviden. Dentro de la parte de la neuropsicología siempre evaluamos funciones cognitivas. Dentro de esto está atención, memoria, resolución de problemas, concentración, todas estas funciones cognitivas que nos permiten a nosotros desarrollarnos. Dentro de esto podemos utilizar un mini mental, un MOCA, tareas cognitivas que están ya programadas dentro de las. Hay software que nos permiten a nosotros que la persona mediante una computadora realice ciertas actividades. Por ejemplo, no sé si han visto la Torre de Hanoi. Esa es una tarea cognitiva y es bastante interesante. ¿Por qué? Porque permite ver la situación de planificación de la persona, de resolución, y es una prueba muy interesante y déjenme ver si la encuentro porque hay en línea. Aquí está. Esta es la famosa Torre de Hanoi. ¿La han visto? ¿Aún la han realizado? ¿La han hecho? ¿Alguien tal vez? A mi hijo se le hicieron muchas veces. Porque estimula mucho cognitivamente. Esto ayuda mucho a la parte de la cognición. Estábamos trabajando esta parte de terapia, seguramente. No, estaban haciéndole pruebas para medir el coeficiente intelectual y mientras le hacían esta prueba, le hacían también otro tipo de preguntas para ver si podía ir haciéndolo y ir respondiendo al mismo tiempo. Ujú. Sí, esa situación de evaluar tanto memoria, atención, resolución de problemas, planificación, todo lo que son tareas cognitivas. Y desde ese punto vamos trabajando desde la parte neurológica. Lo que sé, por ejemplo, una indicación que es para realizar esta torre de Hanoi, que es bastante interesante, es que todas estas tres piezas estén en la última columna, se podría decir, de la misma forma, pero solo pueden hacer un movimiento a la vez, al igual que las piezas solamente deben estar, en este caso, una más pequeña encima de una grande. Es decir, por ejemplo, yo no puedo colocar esta aquí y luego colocar esta pieza aquí. ¿Por qué? Porque el orden siempre tiene que estar del más pequeño al más grande. Entonces, básicamente tengo que ver cómo yo planifico para que toda esta estructura de tres piezas se vaya a la parte de acá. Vamos a ver rapidito si alguien lo logra. Y eso pueden hacerlo con 3 piezas, con 5 piezas, con 15 piezas. Es bastante interesante y atractivo esta tarea cognitiva. Y en los niños, muy funcional. Vamos a tomarnos 3 minutos. Yo sé que alguien lo va a lograr. De 3 piezas nada más, porque de 5 es más complejo. ¿Ya? ¿Alguien lo realizó? Se demora en cargar.
Yo ya acabé. Muy bien. Ya acabé, magíster. Muy bien. Muy bien. Eso quiere decir que nuestras habilidades de resolución, de planificación, están bastante bien. Pueden ir aumentando la dificultad subiendo las piezas. A 4 piezas, a 5 piezas, a 5, 6, 10 piezas, 12 piezas. Ahí tienen una actividad bastante entretenida, se podría decir, para algún momento de una tarea cognitiva. Entonces, estas pruebas como tal que nos ayudan a fortalecer lo que son nuestras funciones cognitivas van a estar dentro de un test neurológico. Otra de las pruebas que se utiliza dentro de la parte de neuropsicología es esta situación de poder controlar la parte fisiológica de la persona. No sé si ustedes han escuchado la teoría del triuno, el cerebro triuno. ¿Alguien ha escuchado? Dentro de la neuropsicología se habla de que el cerebro nosotros tenemos como 3 cerebros, un cerebro reptiliano, un cerebro límbico y un cerebro del neocórtex. ¿Qué quiere decir esto? Que este cerebro triuno habla primero desde el cerebro reptiliano que controla solamente lo que son funciones básicas de la persona, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión. Posteriormente, el cerebro, que en este caso es el límbico, va a estar lo que son emociones, sentimientos, pasiones, toda esta parte emocional como tal. Y luego el cerebro del neocórtex está la parte del raciocinio, del análisis. Y dentro de esto, cuando nosotros queremos atender alguna emergencia o brindar una atención dentro de una crisis psicológica, nos orientamos más al hecho de poder tratar la parte fisiológica. ¿Y cómo nosotros tratamos la parte fisiológica desde el punto de vista neurológico? Mediante la respiración. Y ahí vienen estas técnicas para nosotros poder aprender a respirar o que la persona a la cual yo estoy brindando esta atención pueda mantener una respiración. Y es comprobado, hay varios artículos que sustentan el cómo la respiración nos ayuda a mantener un estado homeostático de la persona que estemos tratando. Obviamente, si yo estoy brindando este soporte, yo tengo que estar tranquila, yo tengo que estar calmado, porque también la persona va a ver el ejemplo que nosotros proyectemos para también poder regularse emocionalmente. Y eso también se puede hacer con entrenamiento, se puede entrenar. Hay unos aparatos que se colocan a nivel del tórax de la persona, es decir, más o menos por el esternón, se coloca como una banda. Y esta banda, cada que nosotros inhalamos, va a subir y le conectan con una computadora. Entonces, lo que se le dice al niño es que vas a controlar tu respiración. Y es como un juego en la pantalla, ¿sí? Entonces, mientras yo inhalo, la pelotita sube y mientras yo exhalo, la pelotita va bajando. Pero entre más relajado, más calmado yo lo haga, el niño va obteniendo cierto puntaje o se va pintando algún paisaje y esto a modo de entrenarle para una futura crisis. Y eso sería bastante interesante también nosotros poder trabajar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos alguna crisis, algún enojo, algún enfado, nuestra respiración es agitada y no nos damos ni cuenta de ello. Entonces, desde ese punto, ¿cómo yo puedo controlarme desde la parte neurológica? El test de logro individual se está más orientado a esta parte, no sé si han escuchado, el test de Sachs. ¿Cuál es el test de Sachs? De completar palabras, de completar frases. Exactamente, de completar estas frases, de tratar de orientarse a que estas frases nos permitan a nosotros identificar qué es lo que está pasando con el niño, a qué se está orientando. De igual manera con el adulto, esto también desde la parte individual. Y los test proyectivos. Los test proyectivos, ¿cuáles vendrían a ser? Seguramente los conoce. De la familia, el HTP. El HTP, el de la lluvia. La persona bajo la lluvia, el de Godenau. Todos estos test son proyectivos. ¿Por qué? Porque se habla desde el hecho de que la persona proyecta como tal muchas veces sus emociones, lo que es, pero esto está últimamente bastante refutado, ¿sí? Porque se habla de que no tiene una validez científica como tal. Y desde ese punto tenemos una cierta
discusión, se podría decir, de personas que lo apoyan y personas que no lo apoyan a estos test predictivos. En niños es bastante congruente, por ejemplo, el test de la familia. Y ahí se utiliza mucho estas metáforas de decirle, si tuvieses una varita mágica, ¿qué cambiarías en la familia? Y los niños van proyectando cada una de sus necesidades, tal vez emocionales o personales. Eso dentro de los reactivos psicológicos, básicamente, que estaría muy anclado a lo que ustedes están revisando en psicometría. Espero en algún momento, bueno, en esta segunda parte, en donde ustedes van a realizar su examen de la segunda parcial, de darles una flash con una batería de test bastante grande para que ustedes puedan revisarlo, puedan identificarlo. Por ejemplo, el test de Zoom, el test de Hamilton, que nos ayudan en situaciones de ansiedad, de depresión, pero como un sustento, más no como un diagnóstico. Y eso tenemos que estar bastante claro. Por otro lado, tenemos el diagnóstico presuntivo, los 3 tipos de diagnóstico que hemos venido hablando a lo largo de esta cátedra de psicología clínica. Dentro de esto, ustedes recordarán que teníamos 3 tipos de diagnósticos: un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico diferencial y un diagnóstico definitivo. Si ustedes se dan cuenta, tomamos bastante en consideración estudiarle a profundidad el diagnóstico que vamos a brindar a una persona. ¿Por qué? Porque de este diagnóstico depende el planteamiento que yo voy posteriormente a tratar con la persona, o cuál va a ser, en este caso, mi plan terapéutico. Del diagnóstico presuntivo estamos hablando de esta presunción que yo tengo. Por ejemplo, al momento que yo les preguntaba del análisis de casos que realizaron, ¿qué diagnóstico ustedes tenían? Y muchos nos dijeron bipolar, creo que alguien nos dijo, no recuerdo, límite, alguien nos dijo depresivo. Esas son presunciones que se sacan desde el motivo de consulta y posteriormente se van afirmando o rechazando en la historia de la enfermedad. Ustedes recordarán en la psicoanamnesis que realizamos, tanto de manera familiar como individual. Esta hipótesis nos permite posteriormente plantear un diagnóstico diferencial y un diagnóstico definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el diagnóstico presuntivo debe resumir de forma objetiva el caso, debe estar, para nosotros poder obtener, debe estar ordenada la información, debe haber una jerarquía entre signos y síntomas, y eso es importante que lo revisemos. Debemos agrupar los signos y síntomas encontrados, evitar agrandar el diagnóstico. Esto es interesante tomar en consideración. Muchas veces nosotros, por tratar de encasillarle a los signos y a los síntomas de la persona, suponemos síntomas o suponemos signos. Y la suposición al momento de nosotros realizar una historia clínica no es válida. Si yo estoy suponiendo tal vez algo, es preferible preguntarle al paciente y con eso afirmo o rechazo esa idea que yo tenía, porque posteriormente esa suposición puede llevarme a mí a un mal diagnóstico. Por eso siempre es importante evitar agrandar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque tal vez no es ya como tal un trastorno, sino son solo rasgos de ese trastorno. Y nosotros tal vez ya estamos generando este diagnóstico y nos va a perjudicar al momento de hacer el plan terapéutico. Ir del síntoma al síndrome, no viceversa, ir analizando cada uno de los signos, cada uno de los síntomas y desde ese punto encasillarlos o decir, aquí tengo todos estos síntomas que son parte de la depresión, pero también son parte de la bipolaridad. Y ahí viene el segundo paso, que es básicamente el diagnóstico diferencial, que es poder separar estos dos trastornos e ir analizando cada uno de los síntomas y de los signos y decir, esto se encasilla más a esta parte o a este trastorno y me cumple mayormente casi todos los criterios. Y por lo tanto voy descartando el otro, porque así es como nosotros realizamos un diagnóstico diferencial. Este diagnóstico diferencial también se lo hace entre colegas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay casos que automáticamente yo sé que es un estrés postraumático, porque hubo una situación de trauma y posterior a ello, tiempo después, se generó la sintomatología. Automáticamente es un estrés postraumático. Pero por otro lado, hay muchos casos en los cuales es muy difícil encasillarle en un diagnóstico y se trabaja entre colegas, se presenta el caso y cada uno desde su perspectiva va brindando los aportes de por qué sería este trastorno o de por qué no tomarle como un trastorno como tal.
Y eso es interesante porque nos permite debatir un poco sobre los signos y los síntomas que va a presentar una persona y posteriormente sí llegar a un diagnóstico, en este caso definitivo, en donde vamos, después de haber analizado toda la historia de vida de la persona, hacer este diagnóstico presuntivo, este diagnóstico diferencial, ya llegamos a aceptarlo como tal. Muchas veces podemos estar en lo cierto y aceptamos nuestro diagnóstico presuntivo, pero otras veces podemos tener esta ambivalencia y puede cambiar, ¿sí? Siempre debe estar de una forma correcta, de una forma asertiva. Por eso es lo que yo les sugiero, que lean estos casos, que analicen, que resalten signos, que resalten síntomas y posteriormente saquen estos diagnósticos. ¿Y cómo pueden ustedes trabajar para sacar estos diagnósticos? Abran el caso y abran su DSM-5. Subrayen, lean la historia del paciente, subrayen todos los signos y todos los síntomas. Y posteriormente van viendo en el supuesto que yo sería tal vez es un trastorno ansioso. Me voy a los trastornos ansiosos y voy viendo, voy analizando cada síntoma con el criterio que me dice para poder catalogarlo en este trastorno. Pero eso es importante que ya lo sigan practicando y que lo sigan realizando, porque mediante eso van a ir adquiriendo estas habilidades. Sí, por favor, esa es la tarea que en este caso estaría asignada. Les he enviado un documento al chat. Ahí están 3 casos. Esos 3 casos los vamos a revisar la siguiente clase. Entonces necesito que ustedes lo lean, que revisen signos y síntomas y que saquen su diagnóstico definitivo. Y si quieren hacer todo este proceso del presuntivo, diferencial y el definitivo, mucho mejor. Pero necesito que ya tengan la idea de qué podrían diagnosticar en cada uno de esos casos. ¿Sí? Son 3. Y ustedes van a ver que nos vamos a demorar en tratar de sacar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene una perspectiva distinta, pero es interesante ya poder trabajar en esto. Dentro de este punto, con esta parte de los diagnósticos, nosotros estaríamos terminando lo que es la unidad 3. La próxima clase vamos a repasar como tal estos casos y sí me gustaría rendir ya la evaluación, ¿sí? Porque ustedes saben que estamos muy próximos a que haya ciertas actividades en la universidad y es muy posible que se pierdan algunos días de clase. Entonces no me gustaría estar luego en este caso, en estos apuros de obtener notas. Lastimosamente es así, ustedes tienen que tener un cierto número de notas en el portafolio. Entonces, desde este punto, plantear 5 preguntas teóricas y un caso. Eso sería básicamente la evaluación de la unidad 3. Un caso en el sentido de que ustedes puedan obtener un diagnóstico. ¿Sí? Esa sería la evaluación o cómo vamos a plantear la evaluación de la unidad 3. Pero para eso, ¿Puede repetir, primero magíster, por favor? 5 preguntas teóricas de todo lo que está aquí en las diapositivas. Y un caso. Eso quiere decir que 5 preguntas ¿Encontrar cada el una, diagnóstico? Uy, perdón. encontrar el diagnóstico del caso. Ujú. Ya, gracias. Encontrar el diagnóstico del caso. Exactamente. ¿Ya? Eso como evaluación de esta tercera unidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ha sido las 8:07. ¿No? ¿Estamos claros entonces? Magíster, una consulta. Dígame. Entonces, la próxima semana vamos a revisar los casos y el mismo día tenemos la prueba. Yo creería que no, porque se nos va a ir mucho tiempo en los casos. Vamos a dejarlo mejor para la semana del 22 sería, básicamente. Si nos Ya, alcanzaría el pues, tiempo. gracias. Gracias. ¿Ya? Profe, Perfecto. disculpe, buenas noches, pero sí, la próxima semana es la prueba, ¿sí? Que serían No. 5 preguntas, No, no. No, primero vamos a analizar los casos. ¿ya? Y en la semana del 22, en este caso el 22, jueves 22, sería la evaluación. Ya, Para que ya lo tengan planificado, ¿ok? ya. Perfecto. Eso sería todo, estimados estudiantes. Ya me he pasado del tiempo y la verdad no me di cuenta. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Creo que no.
Ok, no se olviden de por favor realizar las actividades que están pendientes tanto para psicología de la salud como para psicología clínica. Las fechas están asignadas y con esta actividad de los casos podemos hacerlo un foro también, pero dependiendo un foro en la cual su calificación va a ser en base a la participación que tenga en la próxima clase. ¿Sí? Es decir, que ustedes participen. Ok, la señorita Costo ya tendría su nota porque en este caso ya participó, pero faltarían los demás compañeros. ¿Sí? Señor Pacheco, Magister, una pregunta. Del deber que está colocado, que es la entrevista, la primera entrevista psicológica en la que hay que sacar la anamnesis y diferentes tipos de datos, ¿es solo el video o también es un documento escrito? Tengo entendido que también no, es documento escrito o solo, solo video. solo video. Ah, ya, ya, La ok. otra tarea Son las ya 5 es, entrevistas que son escritas. exacto, Ah, y ya, todo perfecto. escrito. Sí, Sí, sí. no se me confunda en esa parte. Ya, perfecto. Bueno, estimados estudiantes, que tengan una excelente noche, un buen fin de semana y nos vemos la próxima. Gracias, Magister, va a estar bien. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Magister. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.